Bueno, antes de comenzar, quería que fueran al canal del creador y le dieran apoyo, todos sabemos que se merece. Se los dejo en la descripción. Sin más. Disfruten. Sangre maldita. Capítulo 12. Un siniestro campo de batalla. Dentro de la oficina del director, ubicada en las profundidades de la UA, Toshinori Yagi se sentó en uno de los dos sofás presentes mientras miraba una taza de té. El héroe profesional se sintió como un niño otra vez, siendo reprendido por hacer algo tonto. De todos modos, se sintió culpable después de considerar la estupidez de sus acciones. No estoy diciendo que debas renunciar a tu trabajo de héroe, reafirmó Nezu, tomando un sorbo de su propio té. Pero si realmente quieres enseñar aquí, necesito que tengas un conjunto diferente de prioridades ahora. El tiempo y el lugar vienen a la mente. Cuando Toshinori había entrado en la habitación, ya forzado a volver a su forma demacrada, el animal Kirked acababa de sacudir la cabeza. Ni siquiera había necesitado usar High Spec para saber qué había causado que el héroe número 1 todavía estuviera en la UA en lugar de la USG según lo programado. Viendo que los dos tenían tiempo, Nezu había decidido dar a su instructor novato una conferencia bastante detallada sobre responsabilidad y previsión. Lo sé, dijo Toshinori, su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que no sabía muy bien cómo expresar su justificación. Simplemente, no puedo ignorar los crímenes. La explicación bastante débil del héroe profesional solo obtuvo un fuerte suspiro del animal de Kirked. A veces el director deseaba que el símbolo de la paz usara un poco más su cerebro. Pero no tienes ningún problema con ignorar el hecho de que hay otros héroes alrededor. La refutación de Nezu atrapó a Toshinori con la guardia baja. La mayoría de los crímenes que preveniste hoy fueron pequeñas cosas que se dejaron a otros héroes, compañeros o, en algunos casos, incluso a la policía. El animal caprichoso atrapó la mirada vacilante del hombre esquelético y lo miró a los ojos, casi desafiando otra excusa. Bueno, dijo Toshinori, la vista retrospectiva lo hizo incapaz de encontrar una buena manera de refutar las palabras del director. Siempre fue difícil hacerlo cuando el animal de Kirked tenía razón. ¿Qué pasa con el accidente de coche? Nezu se recostó, asintiendo lentamente. El hombre demacrado se relajó un poco, un destello de esperanza cobró vida en su estómago inexistente. Ah, sí, el accidente de coche, el adorable tono de voz del director hizo sonreír a Toshinori. Esa sonrisa desapareció cuando el animal Kirked continuó de plano, me pareció que el escuadrón de rescate local tenía todo bajo control antes de que llegaras. No sirvió de nada, decidió Toshinori, no iba a salir de este bien merecido vestirse pronto. Sin embargo, el héroe profesional supuso que el director tenía razón, realmente debería permitirle a la próxima generación la oportunidad de hacerse cargo de su trabajo mientras entrenaba a su sucesor. Simplemente no había entendido lo difícil que sería simplemente, hacer a un lado. Mientras tanto, en la USG, en el aire sobre el lago artificial de la zona de inundación, un portal de oscuridad que se arremolinaba atravesó la realidad y escupió a dos personas. Estos viajeros reacios cayeron inmediatamente a las profundidades de abajo, y sin estar preparados para sus reposiciones como eran, enviaron géiseres cuando golpeaban la superficie del agua en ángulos extraños. Cuando pudo enderezarse, Tsuyu miró a su alrededor a través del claro entorno marino con la esperanza de detectar a Izuku, una de las zombies. En cambio, el único cuerpo reconocible era la figura desorientada y actualmente ahogada de un rubio que llevaba una chaqueta de balancín. Denki Kaminari admitiría que había gritado de horror cuando sintió que la oscuridad se apoderaba de él, chupándolo. También admitiría que no había dejado de gritar hasta el momento en que su espalda se había estrellado contra el agua, y eso era solo porque se habría ahogado más rápido si no lo hubiera hecho. La tercera cosa que el rubio admitiría es que realmente deseaba que el día no empeorara. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Dónde diablos estoy? Los pensamientos angustiados de Kaminari gritaban en su cabeza. Ni siquiera podía decir desde arriba que se había dado la vuelta mientras se hundía. Intentando, y fallando, para mantener la calma, abrió los ojos para mirar alrededor y ver si otro de sus compañeros de clase había sido lanzado con él, al instante se arrepintió de hacerlo. ¡Oh mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Nadar hacia el rubio como un misil era un villano feo que parecía un cruce entre un tiburón y un buceador. Incluso desde su distancia actual, Kaminari podría decir que la mordedura del criminal sería una manera horrible de ir. El estudiante de electricidad redobló sus esfuerzos para nadar, en cualquier lugar, pero no obtuvo resultados notables.
Era obvio que no iba a escapar a tiempo. Así no. Así no. Kaminari gritó mentalmente, perdiendo la esperanza al ver al villano abriendo sus mandíbulas súper anchas para morderle la cabeza. No quiero morir una virgen. En el último segundo posible, un borrón verde chocó con el criminal, aturdiéndolo tanto a él como al rubio. Tomando un segundo para sacudir la histeria de su mente, Kaminari se dio cuenta de que el borrón era en realidad su compañero de clase. Con un movimiento fluido, Tsuyu usó sus poderosas piernas para dar una doble patada al villano en el lago mientras se propulsaba hacia la rubia que luchaba. Envolviendo su lengua alrededor del aspirante a héroe eléctrico, la niña rana rápidamente sacó a los dos a la superficie. ¿Estás bien, Kaminari-san? ¿Kero? Preguntó Tsuyu tan pronto como sus cabezas estuvieron sobre el agua. Dicho rubio estaba demasiado ocupado tosiendo y sacando agua de la boca y los pulmones para responder de inmediato, la experiencia lo dejó conmocionado. Al darse cuenta de que estaban vivos y respirando aire, el estudiante de electricidad se dirigió a su compañero de clase en adoración. Gracias, gracias. Kaminari gritó, tratando de abrazar a la chica rana. Sus intentos se encontraron al instante con ser lanzados con la lengua en el aire y en el yate detrás de ellos antes de que pudiera hacer contacto. Gaaya. Oh. Subiéndose a la nave, Tsuyu comenzó a considerar toda la información disponible, su mente se puso a toda marcha. Quería desesperadamente saber qué estaba pasando en todas partes, y dónde había terminado su rollo de canela. Estar bajo el control de Izuku le había dado acceso a cierto conocimiento sobre la adolescente de cabello verde que nunca estaría dispuesta a compartir con otros, específicamente información sensible sobre los efectos secundarios de su quirk. Por ejemplo, sabía que las chicas zombies, incluso ahora, podían encontrar a su amo. No importaba cuán lejos la distancia o el número de barreras entre ellos, era como un faro. Era una habilidad que deseaba tener todavía dentro de ella. Ah, gracias por salvarme, Kaminari dijo con algo de timidez cuando notó que su compañero de clase se acercaba a él en la barandilla del yate. Estaba agradecido por los pocos segundos para respirar y calmarse que ella le había dado. Y, perdón por el arrebato. No quise decir nada con eso, no soy Mineta. Tsuyu volvió su mirada inexpresiva hacia su compañero de clase, examinando al rubio de la misma manera que había visto a su madre hacer frente a un abogado rival una vez. La niña rana sabía muy bien que Kaminari no estaba ni cerca de un pervertido como su compañero de clase, pero al mismo tiempo estaba aún más lejos de ser un santo como Izuku. Hubo múltiples ocasiones en las que ella y las otras chicas vieron al rubio colocar sus manos en una preparación casi esperanzadora para que Momo chocara con él cada vez que la niña madura caminaba o trabajaba a su alrededor. Y sus manos no habían apuntado a las áreas de página. Era más como si hubieran sido posicionados hacia lugares donde el presidente de su clase podría usar su quirk más fácilmente. Izuku nunca había hecho, y nunca haría, algo así. De hecho, el rollo de canela hizo todo lo posible para evitar que sus manos se toquen accidentalmente en algún lugar donde no debería. A pesar de que era libre de abrazarla y tocarla cuando quisiera, el adolescente de cabello verde siempre se aseguraba de nunca faltarle el respeto a su cuerpo. El aspirante a héroe eléctrico, mientras tanto, se movió incómodamente bajo el examen sin parpadear. ¿Fue algo que dijo? Está bien, entiendo, dijo Tsuyu en su habitual tono monótono después de dejar que el momento se prolongara por un instante más. Pero todavía no estamos fuera de peligro. Kero. El rubio inmediatamente giró su cabeza al oír el anuncio, sus ojos recorrieron el agua frenéticamente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kaminari, justo cuando una gran cantidad de caras malvadas salían a la superficie. Estaban rodeados. Oh no. Debe haber una 10 de ellos. El grito de pánico del aspirante a héroe llevó a Tsuyu a hacer una comparación aún menos halagadora. Estaba segura de que Izuku ya habría comprendido la situación con firmeza, y probablemente 5 planes para superar su adversidad. Tal como estaba ahora, parecía que estaba en sus manos tomar las riendas y idear un plan. Fueron momentos como este los que hicieron que la rana se sintiera agradecida por haber sido bendecida con inteligencia en lugar de la belleza convencional. Tranquilízate, dijo Tsuyu, tratando de proyectar calma y determinación. No necesitaba que la rubia eléctrica se desmoronara y la dejara con un peso muerto. Necesitamos una lluvia de ideas sobre cómo superar esto. La mejor manera de hacerlo es unir nuestras fortalezas y debilidades. La mirada en blanco que su compañera de clase le estaba enviando a su lado no alentaba a la niña rana en lo más mínimo.
Está bien, Kaminari se calló, obviamente sin saber dónde o cómo se suponía que debía comenzar. El adolescente anfibio contuvo un suspiro. Ella sabía que no era culpa del rubio, la planificación de la batalla no era su fuerte, pero ahora extrañaba a Izuku aún más. My Kirk me permite hacer prácticamente todo lo que una rana puede hacer, comenzó a decir Tsuyu, intentando mostrar a su compañera de clase lo que quería que él hiciera lo más rápido posible. No se sabía si los villanos intentaban abordar el yate o no. Mi lengua puede extenderse hasta 20 metros. La última vez que lo revisé, puedo saltar muy alto, mis manos y pies pueden adherirse a la mayoría de las superficies, y puedo escupir las toxinas en mi estómago bastante lejos, aunque no son lo suficientemente fuertes para causar más que una erupción ligera en este momento. De acuerdo con las últimas actualizaciones en los análisis de Izuku de su Kirk, las toxinas en su estómago probablemente funcionaron de manera muy parecida a las de las ranas reales, y dependían de su dieta para su fortaleza. Eso significaba que si quería probar y armar su saliva, tendría que ingerir ciertas toxinas naturales y ver si amplificaban su propia toxicidad. Era una lástima que aún no hubiera tenido tiempo para la experimentación. Bueno, descargo electricidad, comenzó Kaminari, sin saber cómo redactar su conjunto de habilidades sin parecer un idiota sin valor. Luego, una enorme mano de agua con garras cortó el yate en dos, haciendo que su único medio de alejarse de los villanos comenzara a hundirse. Puedo descargar hasta 10.000 voltios. Pero luego no podré pensar por un tiempo. Y no puedo dirigir la descarga. Viendo a la rubia eléctrica comenzar a entrar en pánico, Tsuyu sintió que su ojo se contraía. La niña rana tenía que preguntarse cómo un idiota como este lograba pasar la prueba escrita si ni siquiera podía ver la solución evidente de su situación. ¿Y qué hacemos ahora? Kaminari preguntó, finalmente sucumbiendo a la necesidad de respirar por el pánico. El aspirante a héroe pareció un momento tímido de intentar abrazar a su compañero de nuevo, buscando un último consuelo antes de enfrentarse a la muerte. La única respuesta de Tsuyu llegó en forma de una patada nada suave a la parte posterior del rubio, enviando a la adolescente hacia el agua y a los villanos, abajo. Durante los siguientes 10 segundos, los rayos bailaron a través del lago en hermosos pernos de arco. Los gritos de dolor que acompañaban a más de una docena de villanos solo se sumaron a la actuación del supermovimiento. A la misma hora, zona de conflagración, rodeado por el infierno en la tierra como lo estaba él, un observador casual de Shoto Todoroki en este momento nunca habría podido decirlo, pero el adolescente heterocromático estaba enojado. Algunos saltaron villanos que habían invadido los campos de entrenamiento de rescate de su escuela, dividieron a su clase y, a juzgar por las miradas perturbadas que recibían de los delincuentes que tenía delante, planeaban mutilar si no matarlos. Era casi suficiente para él considerar el uso de todo el potencial de su Kirk. Casi. Todoroki-san? Llamado una voz nerviosa. El adolescente en cuestión no respondió verbalmente, pero sí inclinó la cabeza hacia un lado muy ligeramente. Estamos un poco rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Hubo un sonido amortiguado detrás de Shoto, como si hubieran cavado un bolsillo o una bolsa, antes de que una segunda voz interviniera. No te preocupes, Zero. Vamos a hacer lo que uno hace mejor. La voz pastosa de Rikido Sato proclamó ruidosamente. El adolescente de doble color casi podía verlo cuando su compañero de clase gigante golpeó sus puños juntos con una sonrisa en sus grandes labios. Vamos a patearles el culo. La declaración fue seguida por el sonido de una cara llena de algún tipo de comida, aunque sabiendo que Satoshi Kirk, Shoto apostó que era una confección de algún tipo. No te confíes demasiado, dijo la voz serena de Mezo Shoji, la arrogancia es tanto un enemigo en el campo de batalla como cualquier oposición. El adolescente con tentáculos dio un paso adelante hasta que estuvo al lado de su compañero de dos cabellos. Los dos miembros más tranquilos de la clase 1A, Bar quizás Koji-Koda, se saludaron mutuamente, reconociendo la situación. Los dos adolescentes detrás de Shoto y Mezo se saludaron con la cabeza, caminando hacia arriba y cayendo en posturas de batalla mientras el heterocromático del grupo miraba fijamente a los villanos en contra de ellos. Este no es un uso eficiente de nuestro tiempo, pensó el adolescente de dos colores. Decidiendo tomar el asunto en sus propias manos, levantó el pie derecho, simultáneamente, en la zona de ruinas, atrapado en los restos en ruinas de lo que parecía ser una suite de un ático simulado, Eijiro Kirishima solo se había odiado una vez antes que él mismo en ese momento.
Tontamente había encarcelado a Ojiro que se encargara del villano de la niebla, y al hacerlo solo logró que los dos fueran transportados a algún lugar al azar que, oh sí, estaba repleto de villanos. Los criminales salían literalmente de las paredes, lo que las paredes del ático aún tenían en pie. La estructura desmoronada de la estructura en la que se encontraron los dos adolescentes ofreció poca resistencia frente a los ataques impulsados por Kirk. Los héroes en entrenamiento tenían que cambiar constantemente su atención para asegurarse de que los ataques furtivos no tuvieran éxito. Hombre. Esto es tan poco astuto. Kirishima gritó mientras vestía a un villano que había intentado apresurarlo. A sus espaldas, escuchó al artista marcial de la clase aterrizar dos golpes de sonido sustancial a su propio oponente. ¿Cómo estás sosteniendo a Ojiro? El adolescente de cola estaba maldiciendo su insensatez con cada ficha que empleaba contra un atacante. Se avergonzó de su deseo egoísta de mostrar a sus compañeros de clase como un verdadero héroe, hizo que las cosas le hubieran hecho caer y que su compañero pelirrojo estuviera en peligro. Estoy bien, Kirishima, aseguró Ojiro, con la cola musculosa, y luego aplastando a una desventurada mujer con patas de tigre para los brazos. Por favor, perdona mi insensatez. Temo que mi impetuosidad nos haya puesto en peligro a todos más de lo que ya estábamos. Confundido por el comentario de su compañero de clase, Kirishima pensó sin pensar en un villano extremadamente corto que pensaba que su altura le ofrecía alguna ventaja. Debería haber confiado más en las sierras de zumbido de sus antebrazos. ¿Qué quiere decir? La pelirroja gritó por los gritos de guerra de un trío de villanos que cargaban a través de un agujero en la pared junto a él. Endureciéndose, el adolescente repartió a los tres asaltantes con un puñetazo. Espera, ¿no crees que...? Ojiro asintió, agradecido por una aparente calma en el combate ya que no aparecieron nuevos villanos. No creo que fuéramos los únicos dispersos, afirmó el adolescente de cola, recordando las palabras del villano. El banco de niebla negra no se había detenido cuando lo había golpeado a él y Kirishima estaba seguro de ello. Creo que el resto de nuestra clase también fue separado. Kirishima apretó los dientes y la repentina preocupación amenazó con superar su confianza habitual en la batalla. Si Ojiro tenía razón, entonces todos los demás probablemente también se enfrentaran a una horda de villanos. Y eso significaba que no había fiesta de rescate para ellos. Todos necesitaban ser rescatados. Sin previo aviso, la única pared hasta ahora intacta de la suite explotó. Retrocediendo, los dos adolescentes miraron desconcertados cuando un gigante de hombre con cabeza de elefante y cuerpo entró en la habitación. Trompeteando, el villano se lanzó hacia los héroes en entrenamiento. Sin saber si su fuerza colectiva sería suficiente para detener un asalto, Kirishima agarró a Ojiro por el hombro y se movió para esquivar cuando un líquido con olor familiar goteaba sobre su mejilla. Reaccionando rápidamente, el pelirrojo limpió el líquido antes de tirarse a sí mismo y a su compañero de cola hacia el lado derecho como, el techo se derrumbó. ¡Yahoo! Llegó el exuberante grito de una voz que Kirishima conocería en cualquier parte. Pasando. Cuando el polvo se asentó, los dos adolescentes asediados fueron recibidos con una vista para los ojos doloridos. Mina Asido, con sus manos en las caderas, estaba parada en la parte superior de la ruina del elefante ahora inconsciente y cubierta de escombros, con una amplia sonrisa. La chica de piel rosada señaló un par de guantes flotantes a su lado. Mira a Toru, dijo la adolescente ácida, agitando la mano por la habitación, te dije que las escaleras tardarían demasiado. Mina. Gritó Kirishima, cargando a la joven heroína en entrenamiento. Eso fue tan masculino que ni siquiera puedo creerlo. Dicha aprendiz se volvió ante el sonido de su nombre y sonrió cada vez más cuando vio al culpable. La pelirroja se lanzó fuera del villano derribado y se lanzó directamente hacia los brazos de su amiga pelirroja. Kiri. Mina gritó en respuesta, dejándose girar una vez antes de tocar un hombro para dejarla caer. La usuaria del ácido notó que su compañero de cola seguía en guardia. Así que ustedes también fueron enviados aquí. Kirishima y Ojiro maldijeron, su hipótesis anterior acababa de ser correcta. Lo más probable es que la totalidad de la clase 1A se haya dispersado en la USG. Chicos. Llamó a Toru, cuyos guantes ahora flotaban por el agujero hecho por el villano elefante. Creo que tenemos un problema más inmediato. Abrazando a su compañero de clase, los otros tres héroes en entrenamiento se quedaron boquiabiertos. El agujero se abrió al exterior, un mundo de edificios rotos y calles de la ciudad destrozadas. Y por todas partes miraban los estudiantes, había villanos.
En lugar de encogerse, los 4 miembros de la clase 1 se armaron de valor. No iban a bajar sin luchar. En otra parte, al mismo tiempo, Izuku se puso de pie, o más bien, equilibró su peso sobre el pie restante mientras miraba al villano en el suelo. El hombre bruma arañaba frenéticamente la espuma que cubría el cuello, y aspiraba desesperadamente la mayor cantidad de aire posible. Era un rostro lamentable para un tonto impotente, uno a su completa misericordia. Piedad que no estaba dispuesto a conceder en este momento. Sin señal de remordimiento ni vacilación, el adolescente de pelo verde levantó su pistola y apuntó a la última pieza visiblemente funcional del respirador. Izuku-kun. No. El grito de angustia de Ochako atravesó el aire cuando la chica abordó al vicepresidente de su clase, encontrando que es sorprendentemente fácil derrotar al adolescente de cabello verde. Los héroes no matan a la gente. El villano, agradecido por un momento de respiro, contuvo el aliento tan profundo como pudo y se concentró en crear un pequeño portal para huir. Cuando la realidad se deformó bajo él y se hundió en la libertad, el hombre brumoso se alegró de que la muerte no se agregaría a su agenda para el día. Después de todo, todavía tenía un trabajo que hacer, asumiendo que su líder tenía una manera de reparar su respirador dañado. Izuku empujó a la ansiosa morena que lo asfixiaba hacia un lado y retomó su objetivo, solo para encontrar que el villano se había escapado durante los pocos segundos preciosos que había estado distraído. Dios, maldita sea, murmuró Izuku con los dientes apretados por el dolor. La maldición ganó un grito ahogado de la chica antigravedad. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de la morena mientras observaba a su inocente y dulce compañera de clase que ahora parecía frustrada porque él no había podido cometer un asesinato. Izuku-kun, comenzó Ochako, deteniéndose ante la incredulidad de la idea de que el adolescente de cabello verde se había vuelto tan oscuro de repente. Héroes, ¿no? Tú, no deberías haberlo detenido, cortó 13 a través de respiraciones laboriosas. Estaba a punto de neutralizar al villano que causó todo este daño. No había necesidad de intervenir. La morena se volvió hacia su maestra herida, la confusión evidente en su rostro querubín. ¿Neutralizar? Preguntó Ochako, un indicio de culpabilidad se apoderó de ella. ¿No matar? El héroe espacial, tratando de no mover su cuerpo, levantó un dedo tembloroso y se sacudió de un lado a otro en el negativo. Estaba claro que el dolor de ser victimizado por su propio Kirk los estaba poniendo en shock lentamente. ¿No te diste cuenta? 13 le preguntó. Esas balas son rondas de captura. Bastante innovadoras, por cierto. Si bien las balas de espuma no eran de naturaleza letal, como cualquier otra cosa, aún se podían usar para matar si se usaban correctamente. Izuku, quien los conceptualizó, estaba mejor informado que la mayor parte de ese hecho. Sabía lo que estaba haciendo cuando apuntó al respirador, y no era neutralización. Pero no había ninguna razón para informar a otros sobre eso. Con la amenaza inmediata desaparecida, el adolescente de cabello verde decidió abordar el siguiente objetivo que necesitaba ver. Tae-chan, llamó Izuku a su primer compañero, quien inmediatamente cerró la distancia a su lado. Medkit, por favor. Ochako se movió para objetar una vez más cuando la chica zombie se acercó y sacó una pequeña caja de su paquete de suministros. Seguramente 13 necesitaba más que un simple botiquín. Pero antes de que la morena pudiera pronunciar 3 palabras, sus ojos se posaron en la adolescente de cabello verde, más específicamente, su estado físico. La medicina, las palabras de la adolescente normalmente burbujeantes se atoraron en su garganta, la vista era tan horrible. Izuku-kun. ¿Tu pie? Haciendo caso omiso de los gritos de consternación a favor de abrir el kit que Tae tenía ahora, Izuku sacó lo que parecía, a sus 2 observadores, barras de proteína. Tan pronto como pudo desenvolverlo, el adolescente de cabello verde engulló un par, casi sin detenerse a masticar. Según Natsume, siguiendo la receta de Inko, con algunas adiciones cortesía de sus propias técnicas de cocina avanzadas y bebés maravillosos, el inventor había logrado empacar la nutrición de 3 días completos en una sola barra. Por extraño que parezca, la Rosetta había aconsejado precaución de inmediato al comer una después. Honestamente, era la cosa más insulsa que Izuku había probado, pero funcionó como habían querido. Casi de inmediato, los horribles dolores de hambre que habían azotado al adolescente de cabello verde hace solo unos segundos se calmaron, solo para que el dolor cegador agrediera sus sentidos cuando sintió que su pierna derecha comenzaba a reconstruir su apéndice faltante.
El héroe en entrenamiento nunca había perdido una extremidad antes, haciendo que la pura agonía del primer hueso, y luego el músculo, se reconstruyera desde cero un nuevo nivel de sufrimiento para él. Ah, ah. Izuku no pudo contener el grito que brotó de sus labios, el tiroteo, el tormento abrasador vinieron tan inesperadamente. ¡Hijo de puta! Ignora el dolor. El adolescente de cabello verde pensó ferozmente para sí mismo, convirtiendo esa misma fuerza de voluntad que le había permitido enfrentarse antes a la tarea de salvar a los importantes para él. Por Tsu-chan. Por Lily-chan. La mente de Ochako no podía procesar lo que estaba viendo, lo suficiente para ni siquiera saber qué gritar. La morena se sintió adormecida, la visión de un montículo de carne palpitante que crecía donde su compañero una vez tuvo un pie que ni siquiera la hizo sentir náuseas. Izuku-kun. Aquí, Izuku respondió, presionando el botiquín contra las manos temblorosas de Ochako. Tratar las heridas de 13. Al principio, la morena estaba confundida, creyendo que el dolor del adolescente de cabello verde había enturbiado lo que quería decir. No había querido decir que ella debería tratar sus heridas, no las de los héroes profesionales. Un gruñido de dolor de su compañero de clase, y un pequeño pero visible crecimiento en el montículo de carne de su pierna, hicieron que la niña antigravedad se moviera hacia su maestro lesionado sin mirar hacia atrás. Cualquier cosa para evitar ver esa masa de pesadilla de un pie regenerador. Ahora, ¿a dónde podrían haber sido enviados? Izuku reflexionó, soportando el dolor cada vez mayor al final de su pierna con los dientes apretados y respiraciones lentas y pesadas. Tan pronto como el pensamiento había pasado, sintió algo parecido a un tirón familiar hacia la izquierda. ¡Ay! ¿Lily-chan? Girando, Izuku vio el desastre simulado de la zona de deslizamiento. Creer en una corazonada era, en el mejor de los casos, dudoso, pero hasta que tuvo una idea mejor y más lógica, fue la mejor oportunidad que tuvo. El adolescente de cabello verde sabía que si podía llegar a la plaza, entonces tendría una vista abierta de todas las zonas al mismo tiempo, haciendo que la ubicación de sus seres queridos sea mucho más fácil. Todavía sería una pequeña posibilidad, pero era mejor que nada. Además, si él pudiera ayudar un poco a su brusco maestro, entonces las posibilidades de que todos sobrevivieran serían aún mayores. Ahora, para abordar sus dos obstáculos actuales, ¿dónde está exactamente tu espalda 13 Sensei? Ochako murmuró para sí misma mientras desenrollaba una cinta médica del kit. No puedo ver, no puedo ver nada dentro de tu traje. Izuku arrojó su pistola a la morena, la tecnología bien hecha ni siquiera se rascó cuando golpeó el suelo. Uraraka, te dejo esto, dijo el adolescente de cabello verde, haciendo que los ojos de Ochako se abrieran de par en par. Manténlo firme con ambas manos cuando apuntas, y asegúrate de no dispararle a nadie que no sea un villano. La niña antigravedad miró el arma como si fuera el artefacto más peligroso del mundo. A pesar del conocimiento de sus capacidades no letales, la idea de usar un arma era difícil de entender para la morena. A pesar de esa vacilación, ya que luchar directamente contra una horda de villanos estaba más allá de ella, se obligaría a usar la cosa si se trataba de eso. ¿A dónde crees que vas? Preguntó 13, viendo cómo el niño logra pararse completamente con la ayuda de su zombie. Aizawa-san dijo. Dijo que permanecieran juntos, Izuku interrumpió con los dientes apretados. Ya que eso ya no se puede lograr, lo ayudaré. Nuestras posibilidades de resistir hasta que llegue la ayuda aumentarán si lo hago. El héroe espacial odiaba admitirlo, pero el niño tenía razón. Erasereat fue lo único que evitó que la horda de villanos en la plaza se abarrotara y echara a sus estudiantes uno por uno, y si el hombre no recibía ayuda pronto, incluso su habilidad superior sería superada. Ahora que lo pienso, la chica zombie se convertiría en un escudo de carne versátil en ese lío. Izuku-kun, Ochako gritó débilmente, extendiendo una mano hacia el adolescente en retirada. Desafortunadamente, ella no tuvo el coraje de ofrecerle ayuda. 13 levantó una mano enguantada y palmeó la rodilla de la morena desde su lugar en el suelo, ofreciendo un frío consuelo. Déjalo ir, dijo el héroe espacial, aceptando finalmente que esta era su mejor opción en este momento. Con ese escudo de carne desechable, tiene la mejor oportunidad de ayudar a Erasereat. Izuku estuvo a punto de romper un diente, apretó la mandíbula tan fuerte que se acercó a un Tae que estaba arrodillado. Sin embargo, el dolor no causó esto. El adolescente de cabello verde odiaba que todos asumieran que Tae era una mera herramienta, algo que debía descartarse después de su uso.
Apoyándose suavemente en la espalda de la niña zombie y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, el héroe en entrenamiento gruñó mientras se hundía en sus pensamientos de enojo. Mientras tanto, Tai se aseguró de que el adolescente de cabello verde se sintiera tan cómodo como humanamente posible cuando ella se acercó y ahuecó sus manos debajo de sus piernas. No se merecía nada menos por ser un verdadero héroe en una crisis así. En otra parte, en la zona de aguacero, Koji Koda se estremeció en el pequeño espacio seco que había entre un árbol y lo que quedaba de la pared sobre la que cayó. Esto no fue causado por el frío excesivo de la lluvia interminable, ni se debió al hecho de que momentos antes, cuando había echado un vistazo, el adolescente había visto a más de 20 villanos acercándose a él. No, Koda tembló donde se sentó debido a lo que iba a suceder. Fuera, bajo la lluvia perpetua, Fumikage Tokoyami estaba sobre una línea eléctrica despojada de su carga. La altura de la estructura le daba al adolescente con cabeza de cuervo toda la visión que necesitaba de la horda que se acercaba. Mantén tu inteligencia sobre ti, Aoyama. Tokoyami gritó a través de la tormenta a su compañero de clase temblando. El adolescente franco-japonés parecía medio muerto de muerte, pero había jurado firmemente que estaría con su compañero de clase aviar. Su razón de arrojar una luz de sentido en la tenoide de Tokoyami en caso de que se saliera de control fue muy apreciada. Nuestros enemigos se acercan rápidamente. Minutos más tarde, cuando el grupo de villanos, con un total de 27 ahora, llegó al Faux School de Sakal que sus exploradores habían visto correr por última vez su presa, detuvieron su marcha. De pie en el centro del semicírculo de las casas, mirándolos sombríamente, había un adolescente con la cabeza de un cuervo. ¿Y qué diablos crees que estás haciendo, mocosa? Un villano lleno de bramidos gritó, sin aliento por la persecución que había hecho su tripulación. El estudiante con cabeza de cuervo solo parpadeó en respuesta. Para sorpresa de los villanos, de las oscuras sombras del callejón sin salida surgió un haz de luz brillante, no, un láser. En lugar de golpear a cualquiera en la horda, la lanza brillante voló sobre sus cabezas y golpeó una furgoneta que había aparcado en el bordillo detrás de ellos. El vehículo explotó en una lluvia de fuego y humo mucho más grande de lo que parecía normal. Antes de que los criminales pudieran reaccionar, otro disparo láser perforó el SUV que estaba estacionado frente a la camioneta. Este vehículo también explotó, añadiendo aún más llamas y humo al aire. Ahora tensos y esperando otro ataque en cualquier momento, los villanos miraron desde el bloqueo en llamas hasta el adolescente con cabeza de cuervo que tenían delante. Nada en el estudiante había cambiado, excepto que los incendios insaciables ahora detrás de ellos habían proyectado una enorme sombra detrás del niño. ¿Una sombra, con ojos? Tokoyami levantó los brazos, un showman solitario en la tormenta aullando. Bienvenidos villanos, saludó el adolescente con cabeza de cuervo, justo cuando la sombra aparentemente inofensiva detrás de él literalmente se levantaba del suelo y se alzaba sobre la horda. Para nuestro. Sombra oscura, envalentonada por la tristeza antinatural de la zona de lluvia y ahora las sombras pesadas causadas por las llamas chisporroteantes de los incendios de vehículos, habían crecido a un tamaño masivo. La entidad de Kirk sonrió, una grieta resplandeciente en su forma sombría, tan malvada en apariencia, algunos de los villanos retrocedieron de nuevo en crudo terror. Tokoyami, sintiendo que él y su compañero habían establecido el estado de ánimo suficiente, extendió las manos. Revelry en la oscuridad. Mientras tanto, en la zona de deslizamiento, el grupo de sucesos formado por Momo, Hiro, Lily y, lamentablemente, Mineta se estaba recuperando de su ligera desorientación en un terreno fangoso y desmenuzable. Los cuatro parecían ser ilesos, y por más que agradecían a los cielos por su bendición, y al mismo tiempo que terminaban juntos, los tres adolescentes y zombies maldijeron su suerte al darse cuenta de que al menos 2 docenas o más de villanos los habían rodeado. No te preocupes, Lily-chan, dijo Momo calmada antes de declarar con tanta convicción como pudo reunir, tu hermana mayor te protegerá. La adolescente madura creó apresuradamente un tubo de metal y se lo entregó a Hiro antes de producir un bastón para ella. La chica punk rock se movió de modo que estuvo casi a la par con el usuario de Creation, apretando a Lily detrás de ellos. El zombie niño estaba comprensiblemente aterrorizado por la situación y se acurrucó cerca de las dos chicas con miedo. Oh. Big Bad Pixis parece tan responsable. Uno de los villanos se burló, tomándose su tiempo para escanear el cuerpo de la carne apenas cubierto, por no hablar de bien desarrollado, ante él. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Piensan que podemos llegar a un acuerdo para que ésta pueda proteger a su querida hermanita?
Entre los silbidos de lobo, risas y abiertamente repugnantes, Hiro nunca había estado tan agradecido de que su cuerpo no hubiera alcanzado el premio mayor de la pubertad. Al mismo tiempo, la chica punk rock sabía que el dudoso beneficio solo llegaba hasta el momento, y tenía que luchar contra la sensación de náuseas que surgía de la idea misma de lo que ocurriría si las dos no podían prevalecer en la batalla que se avecinaba. MMIB, tal vez deberías, tartamudeaba Mineta, el enano se acerca más a la pierna de Hiro. Él le dejen que jueguen contigo. One. Al predecir lo que el pequeño pervertido estaba a punto de sugerir, Hiro no perdió el tiempo en noquearlo con un golpe en la cabeza. Honestamente, la chica punk rock se preguntaba por qué Momo se había tomado la molestia de quitar la espuma solidificada de la boca del enano, había demostrado ser una pérdida de limpiador de uñas. Es hacer o morir ya, Momo, dijo Hiro, deslizándose en una posición de batalla. Echó un rápido vistazo hacia atrás para asegurarse de que Lily todavía estaba con ellos antes de decidir interrumpir a la chica zombie entre ella y la chica más desarrollada para obtener más protección. Tengo tu espalda. Lily observó con miedo mientras el círculo de villanos se apretaba alrededor de su grupo. Los criminales parecían tan intimidantes, tan malvados. El zombie más pequeño deseaba que su nuevo hermano mayor estuviera aquí, pero no lo culpaba por su situación actual. No había manera de que alguien pudiera haber predicho esto. Sin embargo, sabía que él vendría por ellos, lo había visto tratando de alcanzarla antes de que el hombre brumoso lo separara. ¿Qué se supone que debo hacer? Lily gimió en su mente, esforzándose al máximo por encontrar una manera en que pudiera ayudar. Si no hubiera estado pálida como la muerte, sabía que sus nudillos serían blancos por lo fuerte que estaba agarrando el objeto con sus pequeñas manos. Oni-chan dijo que estaba destinado a ser de apoyo. Y luego, Lily en realidad miró lo que estaba sosteniendo, el SMG robusto y nada lindo en lo más mínimo, cuando su nuevo hermano mayor le había explicado al pequeño zombie qué significaba el apoyo, lo había descrito como alguien que ayudaba a los demás para facilitarles el trabajo. Por lo general, esto se logró animándolos, ofreciéndoles las herramientas que necesitaban, ayudándolos y prestándoles atención, y si surgía la necesidad, compartiendo sus cargas y ayudándoles con su trabajo. El arma en sus manos era una herramienta de captura no letal, destinada a reducir la velocidad e incapacitar a los malos. También podría aplicarse como espuma de sellado, cuando sea necesario, contra grietas en paredes o columnas de soporte. Si pudiera usarlo para impedir a los criminales, aunque sea un poco, Lily creía que le daría a sus nuevas hermanas mayores un tiempo mucho más fácil luchando para protegerla. Vamos, Lily. El zombie más pequeño se animó gritando en su cabeza: esto es como una película de acción. Solo otra etapa. Desde la parte posterior de los villanos congregados, una forma más grande y más amenazadora dio un paso adelante. Los otros criminales rápidamente dieron paso a este recién llegado. Muy bien, bollos. El gran ladrón estalló y llamó la atención de sus compañeros. Parece que hay varios agujeros que necesitan ser rellenados y no tenemos tiempo para... Ratatatata. El sonido de disparos rápidos llenó la zona, causando que los villanos que se acercaban retrocedieran y se congelaran. Es decir, a excepción de su arma grande, que ahora estaba cubierta de espuma de expansión y endurecimiento rápido. En segundos, cayó al suelo, incapaz de moverse, o escapar. El carajo era Ta-Wan. Las siguientes palabras del malvado villano se perdieron ante la voluptuosa chica que hizo girar el personal de Bo con toda su fuerza en su cabeza. Al lado de la gota estaba el criminal que estaba a su lado, que cayó como un saco de papas en un giro alrededor de la espalda del bastón hasta su ingle. La adolescente bien desarrollada se paró sobre su cantera con una feroz mirada dirigida a los criminales restantes, el fuego en sus ojos era una señal reveladora de lo difícil que les resultaría derribarla. Podemos ser mujeres, dijo Momo, girando su bastón unas cuantas veces, pero no somos flores indefensas para ser arrancadas. Lily sostuvo su arma lista, alegremente aprovechando el hecho de que su cuerpo no muerto no temblaría de miedo. Dio un paso hacia un lado, ya no bajo la cobertura de la sombra de Hiro. Lily también es una heroína ahora. Gritó la zombie, apuntando a un villano al azar: Lily puede luchar. Hiro sonrió ante las demostraciones de coraje que sus compañeras estaban dando. No podía dejar que una llamada a la batalla quedara sin respuesta. La chica punk rock apretó su agarre en su pipa, lista para defender a sus amigos contra la inmundicia que se atrevía a enfrentarlos.
Aunque, como que deseaba que Tokoyami y Midoriya estuvieran con ellos, los dos chicos oscuros fácilmente habrían asustado a la mierda siempre amorosa de la basura con la que estaban luchando. Mientras tanto, en la plaza, aún presionando a fondo, Aizawa sintió como si hubiera estado golpeando a los villanos durante horas. La verdadera alfombra de docenas de cuerpos inconscientes que cubrían el suelo le daba crédito a este pensamiento, pero el héroe profesional sabía que solo estaba en su cabeza. La lucha no era lo que más lo estresaba más para ser honesto, ni era su agotadora resistencia o la picazón cada vez mayor en sus ojos doloridos. No, lo que más le preocupaba a Maestro Brusco era que había perdido de vista al invasor que más le preocupaba. Solo había quitado la vista de la fuente por un instante, pero había sido suficiente para que el villano de la niebla desapareciera. En sus entrañas, el héroe profesional sabía que sus estudiantes ahora estaban en problemas. Y no podía hacer nada para ayudarlos en este momento. Maldición. Aizawa maldijo en voz baja, incapaz de dedicar ni un segundo para controlar a sus hijos. ¿Por qué estos idiotas son tan malditamente persistentes? El movimiento junto a la fuente llamó la atención del asaltado héroe profesional, y giró la cabeza. Desde una lágrima que se apresuraba a cerrar en realidad, el villano de la niebla había reaparecido, se veía gravemente herido y sin aliento. Aizawa volvió a maldecir de inmediato, una mujer joven con la piel cubierta de escamas de reptil, como una serpiente que toma su tiro por él. La áspera maestra lanzó una patada circular hacia la villana, pero la mujer le retorció el cuerpo alrededor de la pierna como si fuera una segunda naturaleza y mantuvo su impulso. Estaba casi en las escaleras, ¡boom! Fue un destello increíblemente fuerte y brillante que estalló en el rostro de la mujer, no solo deteniendo a sus muertos en su camino sino también enviándola hacia atrás. Cuando aterrizó, la villana parecía estar ya inconsciente, aunque la mirada miserable en su rostro gritaba de dolor. Los villanos que habían permanecido en pie hasta el momento se quedaron paralizados, mirando sin temor a los dos recién llegados que estaban ahora al pie de la escalera. Uno, un joven de pelo verde montado en la espalda de una chica extremadamente pálida, sostenía una escopeta de aspecto brutal en una mano. Midoriya. Aizawa se dirigió a su hijo problemático, aprovechando el respiro momentáneo que solo el miedo natural a una escopeta podría producirle una ventaja. ¿Qué está pasando? Siéntete, representante. Tae se inclinó suavemente, descargando a Izuku por las escaleras, antes de tomar una postura defensiva entre él y los villanos. Mientras Aizawa miraba a su estudiante en busca de lesiones, sus ojos inyectados en sangre se posaron en el montículo de carne palpitante que crecía desde donde el adolescente de pelo verde una vez tuvo un pie derecho. El héroe profesional inmediatamente supo que no había buenas noticias esperándolo. La situación se fue a la mierda, señor, informó Izuku rotundamente, bombeando una nueva ronda en la cámara de su escopeta. La maniobra logró que los villanos retrocedieran nuevamente, ganándolos unos segundos más preciosos. El villano de la niebla nos tomó por sorpresa. Masahiro Ojiro y Eijiro Kirishima intentaron interceptar, pero su disformidad Kirk los dispersó a ellos y a la mayoría del resto de mis compañeros de clase a través de la instalación. Sin embargo, yo, fallé en mi misión. Fallamos, Midoriya, corrigió Aizawa, rápidamente asumiendo la culpa. Era injusto permitir que el adolescente creyera que él era el único responsable. Estuve distraído por un segundo, pero eso fue suficiente para que el villano lograra contactarte. El cansado prohéroe se preguntaba en silencio cuándo se distraería y eso dejaría de lastimar a los que lo rodeaban, un recuerdo de la espuma de mar empapada en sangre destellando ante su mente. Aizawa empujó la culpa siempre presente hacia abajo, retomando su postura de batalla. El héroe profesional notó distraídamente que la chica zombie estaba ahora a su lado, gruñendo amenazadoramente contra los villanos. La forma en que la no muerta empuñaba su palanca hablaba de huesos rotos para quien terminara a la vista. Space Hero 13 también resultó herido en la escaramuza, pero su vida no está en peligro inmediato. Izuku continuó su informe mientras apuntaba a un villano que se había movido. Hice que Ochakou Araka les curara las heridas y montara guardia allí mientras venía aquí para brindar cualquier ayuda que pudiera. Tenemos mejores posibilidades de sobrevivir hasta que la copia de seguridad llegue a Tamanera. Boom. El villano no se movió de nuevo. ¿Apoyo? Preguntó el maestro brusco, maravillándose de la eficacia de la munición no letal.
Como su maestro de aula, le dieron acceso e inclinación a leer todas las especificaciones de las armas de Izuku, pero aún así, el héroe profesional estaba extremadamente contento de haber permitido al adolescente de cabello verde llevar sus invenciones al juicio de rescate. Tenbia Ida logró escapar del edificio con el apoyo de Tae, el patrón de discurso de Izuku finalmente llamó la atención de Aizawa. El adolescente de cabello verde no parecía ser el mismo, pero con la crisis actual en marcha, no había tiempo para analizar el posible problema. Sin embargo, el héroe pro archivó la observación para más tarde. Tal vez una visita a un dog haría bien al niño después de esto. Prefiero que vuelvas arriba, intentó Aizawa, antes de darse cuenta de que los villanos restantes finalmente habían reunido el coraje suficiente para renovar su asalto. El adolescente de pelo verde simplemente bajó su arma en respuesta, sin pestañear. Esa opción ya no está disponible, señor, declaró Izuku, viendo un objetivo. Tae, cubre a Sensei. Evita romper su línea de visión. El gruñido y el asentimiento de respuesta de Tae fueron toda la tranquilidad para el profesor brusco. Ahora, cuando se vio obligado a pelear una vez más, sabía que cualquiera que lograra pasar por él tendría la mala suerte de enfrentarse a un no muerto sin remordimientos con una fuerza inhumana, y una palanca. Izuku no estaba siendo completamente honesto con su maestro. Si bien era cierto que tenía la intención de proporcionar apoyo contra incendios, su verdadera intención era explorar las áreas circundantes. Sin duda, no fue el único que notó el espectáculo causado por el aumento de la electricidad proveniente de la zona de inundación, sin duda la obra de Kaminari. La exhibición probablemente significa que los villanos acuáticos fueron atendidos por ahora, pero lo más importante es que el adolescente de cabello verde sabía a ciencia cierta que el rubio despreocupado no habría podido dar una respuesta como esa por su cuenta. Y aunque no era uno para desprestigiar a sus compañeros de clase, Kaminari tampoco era lo suficientemente valiente como para realizar una maniobra como esa por sí mismo, lo que significaba que había recibido ayuda. Solo 3 nombres vinieron a la mente de Izuku, solo 3 personas, que eran capaces no solo de lanzar literalmente a sus compañeros de clase a los tiburones, sino que también lo harían sabiendo que sería la mejor solución. Tsuyu Asui, Fumikage Tokoyami y Kyouka Hiro. Manteniendo un ojo en la zona de inundación, el adolescente de cabello verde esperaba ver a cualquiera de estos 3 aparecer en cualquier momento, asomando sus cabezas hacia arriba desde la costa falsa. Si resultara ser Hiro o Tokoyami, se uniría a ellos para encontrar a Tsuyu y Lily. Y si por algún milagro era Tsuyu lo veía, Tsu-chan. El nombre casi cantó en la mente de Izuku, su corazón latía en su pecho. ¡Ay! En el borde de la zona, justo donde lo había predicho, podía distinguir la pequeña figura de la hermosa niña rana, arreando a un rubio perdido a tierra seca. El adolescente de pelo verde exploró el área, observando cómo Eraserhead y Tae trabajaban brevemente para otro grupo de villanos acumulados. Tomando el momento como su mejor oportunidad para irse, Izuku saltó sobre la barandilla de la escalera. El aterrizaje entre los arbustos fue doloroso, pero lo absorbió y procedió a moverse tan rápido y en silencio como lo permitía su pie recién reformado. De vuelta junto a la fuente, Tomura Shigaraki observó la batalla entre los gruñidos que había logrado juntar y el héroe clandestino, ahora apoyado por una mujer vestida militarmente. Mientras lo hacía, sus manos estaban ocupadas ayudando a su boleto a salir de este foso. ¿Ese es?, preguntó Shigaraki, decayendo más de la espuma que estaba asfixiando al villano de la niebla. No parece muy brillante. Aún incapaz de sacudir la cabeza, el villano debilitado apartó la observación con una mano. No creo que ella sea una estudiante, respondió el malvado villano. Tal vez, parte de el personal. Shigaraki se rió de las noticias, decayendo a lo último de la espuma con su kirk. Un aumento en dificultad entonces, dijo el villano diestro, con una sonrisa invisible pero desquiciada en su rostro. Tómate un momento para que termines tu enfriamiento, Kurohiri, y observa cómo rompo el juego. Aizawa odiaba admitirlo, pero él estaba en su límite. No podía mantener su kirk activado el tiempo suficiente para ser efectivo, y era solo la incertidumbre que sus gafas le brindaban a sus oponentes lo que impedía que muchos atacaran abiertamente con los suyos. Sin embargo, el brusco maestro admitiría que tener a una chica zombie a sus espaldas estaba facilitando las cosas. Aún así, estaba empezando a permitir que más villanos la alcanzaran, algo que no podía pagar. Y tan confiable como la chica zombie se estaba convirtiendo en ser, el nivel de autonomía que ella mostraba todavía molestaba al héroe profesional.
No hubo ninguna duda en atacar, ninguna pausa antes de ayudarlo, pero a cualquiera con ojos les quedó claro que el no muerto mostraba signos de emoción, de ira. Su fuerza inhumana, aunque estrictamente no letal, estaba tan poco contenida que era una apuesta bastante segura de que un par de villanos que había golpeado nunca volverían a caminar. Espera, ¿dónde está el gigante? Aizawa entró en pánico, girándose para mirar la fuente por un segundo. A su izquierda, escuchó el repugnante sonido de los huesos rompiéndose. La gran bestia, hombre, había aparecido inexplicablemente junto a la chica zombie. Sin siquiera una pizca de esfuerzo, el monstruo le dio una bofetada con suficiente fuerza que envió una onda de choque por el aire. La vista de la niña lanzada por el aire como un trapo por un golpe que habría matado a cualquier héroe vivo sin un refuerzo. Kirk distrajo a Aizawa por un segundo. Y una vez más, la distracción de ese segundo lo llevó a su sufrimiento. Se acabó el juego, héroe, anunció Shigaraki detrás de su mano, sosteniendo el codo del maestro brusco. En segundos, la articulación decayó hasta el punto en que estaba extremadamente cerca de mostrar el hueso. Aizawa gruñó por el dolor, apenas conteniendo un grito de agonía. Inclinando su brazo libre hacia atrás para un contraataque inevitable, el maestro brusco encontró que no podía moverlo. Desconcertado, el héroe miró hacia atrás. El monstruo había aparecido detrás de él y envolvió su brazo con su agarre bestial. Con un giro sin esfuerzo, el brazo bueno de Erasereat se rompió, dejándolo a merced de los villanos. En la orilla de la zona de inundación, Tsuyu observó horrorizada cómo su maestra de salón fue mutilada por la aterradora bestia. Había sido lo suficientemente horrible como para ver a Tai-chan, en toda su gloria de batalla, ser arrojada así, con el cuerpo roto, pero al menos no había tenido que preocuparse por la muerte de la chica zombie. Aizawa-sensei aunque, caminar y soltó, su cerebro aún frito. Tsuyu solo cubrió su boca babeando con su mano en respuesta. Pensando mejor en eso, y con la baba que podría tener sobre ella, dejó caer a su compañero de clases quemado contra una roca conveniente y dio unos pocos pasos vacilantes hacia la plaza. La niña rana odiaba admitirlo, pero no había nada que pudiera hacer en este momento, excepto orar por un milagro. Lágrimas inesperadas comenzaron a formarse, goteando rastros de tristeza cuando se vio obligada a ver las gafas distintivas de su sensei arrancándole la cara sin preocuparse y desechándola. Entonces todo empeoró. El monstruo, usando solo una mano, comenzó a aplastar la cabeza de Aizawa contra el concreto, la vista y los sonidos resultantes de un cráneo resquebrajándose y chorros de sangre fue una escena desgarradora. Fue un triste recordatorio de que los villanos nunca jugaron según las reglas. Tomura, Kurohiri habló en voz baja desde el suelo, una advertencia tácita en su tono preocupado. El villano de la niebla todavía no había logrado reunir fuerzas para unirse a la lucha. Al menos ahora podía respirar mejor. El villano hábil solo se burló de donde estaba, en lugar de disfrutar al ver al héroe clandestino reducido a un mantillo carnoso. Lo sé, el mocoso escapó. La caballería probablemente está en camino mientras hablamos, respondió finalmente Shigaraki, todavía observando al hombre bestia aplastar al héroe profesional. Si no fueras nuestra salida, te mataría por eso, por cierto. Tsuyu apenas lo logró, pero ella había escuchado el breve intercambio entre los villanos. Por un momento, la niña rana creyó que era eso, tal vez se irían sin causar más dolor, sin quitarse la vida, parece que no éramos suficientes señuelos para Olmig después de todo, Shigaraki continuó, la decepción clara por su tono. Entonces, para horror de Tsuyu, el villano se giró para mirarla directamente. Pero dejemos un par de niños muertos como un regalo de todos modos. La naturaleza abrumadora de la malevolencia en la mirada del malvado villano era algo que Tsuyu nunca había experimentado antes. Causó que su cuerpo se congelara de miedo y que su corazón se atascara en su garganta. En ese instante, la niña rana sabía cómo iba a morir. Ella había visto lo que le había pasado a su sensei cuando el villano lo había agarrado del brazo. Shigaraki saltó hacia su nueva víctima, con la mano abierta para tocar la cara de la niña. Se sentía tan eufórico por la idea de cómo Olmig reaccionaría al ver los cadáveres de sus estudiantes, su sonrisa maníaca oculta casi hizo sangrar sus labios secos. Izuku, la mirada de Tsuyu mientras su vida pasaba ante sus ojos, años de amor y adversidad que la habían hecho pasar por ella en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, su visión se asentó en una nueva escena, no un recuerdo, sino un deseo inesperado. Fue una fuga.
Una versión más antigua de ella estaba en una oficina bastante sencilla con dos testigos oscuros detrás de ella mientras un rollo de canela crecido y de aspecto soñador firmaba su mitad de los papeles de matrimonio con un sello rojo que llevaba su nombre. Ambos sonreían, tan cálidas sonrisas de amor. Yo. No. El grito de Izuku resonó en el área mientras empujaba a Tsuyu fuera de peligro, tomando su lugar cuando la mano de Shigaraki aterrizó exactamente donde lo había apuntado, solo en un objetivo inesperado. La niña rana solo podía mirar con hielo en sus venas mientras el villano tomaba el rostro de su salvador y, incluso detrás de la mano desmembrada que lo cubría, la sorpresa mal escondida de Shigaraki era evidente. No había polvo, no hay descomposición. Tomando una oportunidad, el psicópata de cabello blanco echó un vistazo rápido a Erasereat para ver si el héroe clandestino había logrado una última sorpresa, pero el héroe profesional todavía estaba siendo presionado por su bestial asaltante. No hubo interferencia de que Kirk continuara. En cambio, solo hubo un momento incómodo de silencio cuando el villano asesino se quedó estupefacto ante la primera persona con la que se había encontrado y que no se había desintegrado con su toque. Sorpresa, siseó Izuku mientras bombeaba una ronda en la cámara de su arma, haciendo que el desafortunado Sonobabichi que maneja su rostro para mirar hacia abajo a la escopeta que ahora apunta a la suya. ¡Hijo de puta! ¡Bum! Shigaraki fue volado a quemarropa. El estallido de la explosión en miniatura casi lo cegó, el bramido atronador casi lo ensordeció, y la fuerza que lo lanzó hacia atrás en el aire sacudió su cerebro tan fuerte que no fue capaz de decir desde arriba. Aterrizando unos pocos segundos después, el villano apenas logró mantener la conciencia. Instantáneamente, el hombre bestia aplastando a Aizawa soltó su agarre en su cabeza, apareciendo entre el derrotado Shigaraki y los héroes en entrenamiento. Su mirada de ojos muertos miró al frente mientras realizaba su segunda misión primaria. Por una fracción de segundo, mirándolo mientras estaba de guardia sobre ella, Tsuyu podría haber jurado que Izuku mostraba un halo brillante alrededor de su cabeza de pelo rizado. Una vez más había acudido a rescatarla como un héroe galante, esta vez destruyendo al villano que había intentado acabar con su vida. Incluso la gran arma que manejaba su salvador complementaba a la perfección su actual nivel de badass, y luego tropezó, luchando por permanecer de pie incluso cuando usaba la escopeta como una muleta. Izuku. Tsuyu nunca se había movido tan rápido en su vida como cuando corrió al lado de Izuku, manteniéndolo de pie. Algo inmediatamente preocupó a la niña rana, algo que ella no debería poder sentir simplemente por tener sus brazos alrededor de él en apoyo. Estás quemando con fiebre. El grito, aunque bien intencionado, empujó al herido Shigaraki sobre el borde. Estaba en agonía y esos malditos niños estaban preocupados por la temperatura un poco alta. Les daría algo por lo que llorar. Nomu. Shigaraki resoplaba desde donde estaba tendido, el mundo aún girando, maten a esos malditos niños. La cabeza de Nomu se giró hacia los dos únicos niños que podía ver, y un instante después, los alcanzó. Todo parecía perdido para los héroes en entrenamiento. Choque. Entonces las puertas de la instalación de la USG explotaron hacia adentro. De la nube de polvo resultante surgió la forma heroica de todo poder. Estoy aquí. El símbolo de la paz había llegado, pero no había una sonrisa perpetua en su rostro. En su lugar, solo había un frunce de frustración de rabia.